pues te cuento que yo me fui de mi casa a los 20. Yo peleaba mucho con ella. Y a los 22 o 22 y medio me dio una corazonada en enero del 2003. Yo me levanté, mi mamá, y en 2 años y medio, ella nunca me llamó. Era mi abuela, para preguntar cómo estaba. Cuando me levanto con esa corazonada, la llamo y digo, mamá, voy a volver a vivir contigo. Me dijo, como quieras. Colgué. Y nadie en la familia estaba de acuerdo. Yo vivía con un hermano de ella, un mellizo de mi mamá. Pero ¿para qué se va a volver a vivir? Ustedes están perfectas así de lejos. Y yo, mi mamá. Resumen, se murió a los 6 meses, se cayó un caballo. Se murió. Y nunca pudimos tener esa conversación. Y cuando pasa todo esto y se unen mis pérdidas, yo doy gracias que yo tuve esa corazonada y me despedí de ella. Hicimos las paces en silencio porque nunca lo hablamos. Simplemente fue como, ya, a paz y salvo, pero me quedó ese sinsabor y creo que cuando llegue a esa eternidad y me encuentre con ella y con Dios, voy a responder todas las preguntas que no pude en vida. No, te voy a decir algo. Y esto no lo digo yo, esto es también para que le quede claro a las personas. Esto es una conexión y unos guías espirituales que me están mandando un mensaje para ti. 3, porque ya había tenido 2 invitaciones, acá sí. No había podido. Y no has hecho las paces todavía con tu mamá. Todavía hay procesos que hay que cerrar. Hay dolor todavía. No en el dolor de la Ana adulta, de la Ana hoy que dice, ya está bien, tuve la oportunidad de hablar con ella, desde lo consciente, nos perdonamos, oí mi corazón y de alguna manera siento que por lo menos estuve en el último periplo de mi mamá, pero la Ana niña, ella no ha perdonado. Y esa Ana niña es la que probablemente tiene algunos patrones de comportamiento, que lo hablamos en la comida, y que van sobre esa sensación de por qué no me siento 100% aceptada, por qué no me siento que soy suficiente, por qué no me siento que, y estás chocando completamente con tu realidad, porque además tu esposo es un hombre maravilloso, un bacán, queridísimo, abierto a acompañarte, un hombre que está dispuesto a acompañarte en tu proceso, pero tú aún así hay cosas que todavía no logras sentirte parte de. Total. Y eso es lo que te mandan a decir los guías. Yo creo que ese es el camino para trabajar, es el camino de ir hacia tu mamá, hacia esa niña interior. Si me pides una herramienta y darles una herramienta acá, siéntate con esa niña, algún recuerdo doloroso, vive esa emoción, ojalá puedas poner la música que vivías cuando niña, y empiezas a oír esa música cuando niña y escribe una carta con dolor, o sea, no una carta, hola mamá, te perdono, eso sale perfecto, que eso es de lo consciente, ¿no? La gente normalmente escribe la carta, hola mamá, te perdono y me perdono por odiarte, no es, hola mamá, eres una cara de verga, te odio porque me rechazas, todo, o sea, bota toda la rabia que tienes guardada en ese papel. Sí, total. Luego lo envuelves. Y lo quemo. Lo quemas. Sí, total. ¿Y a dónde lo vas a botar? No sé. En una mata. Ok. Porque en una mata, esto es pura psicomagia. No, es que todo va ligado con entonces, a la mata, ¿por qué? Porque a la mata es al final un abono para que crezca algo nuevo. Y sano. Y estás soltando tus emociones. Claro. Pero no solo quedarte ahí, ¿no? Eso es como un principio para romper la conexión, pero es bueno que sigas trabajando esa rabia sanando ese dolor, ese rechazo, siempre y ese abandono, porque tuviste las dos, rechazo y abandono. Entonces ese rechazo y abandono que es el que te hace tener ese patrón de comportamiento de no sentirte suficiente y parte de. Sí, de hecho por eso muchas veces uno como mujer, o en mi historia antes de acabar, siempre suplo a todo el mundo y no a mí. ¿Sí me entiendes? Como madre y como esposa, siempre está uno para afuera, nunca para adentro. Y eso es lo que te llaman tus guías, ocuparte de ti. Total. Y a pesar de que tienes 3 hijos, aprovecha los espacios que tengas para ocuparte de esos pedacitos para darte amor a ti. Total. Y no solo sanar eso, sino yo creo que esa es una primera semillita para ti, para empezar un proceso maravilloso de empezar a ser parte y sobre todo de romper ese ciclo con tus hijos. Es importante que tengas esa conversación no solo con tus hijos, sino con tu esposo. Sí, él sabe. Pero que los dos hagan conciencia y hagan tal vez un ritualito los dos en donde integren esos 3 hijos.
en donde los integren al clan familiar, le hagan la bienvenida a los dos, una velita, lo que sea, una comida y decir, hoy vamos a integrar a estos niños, vamos a hacerlo parte de nosotros, les vamos a poner un nombre, ¿cómo les vamos a poner a nuestros hijos? Qué lindo, nunca lo hubiera pensado. Y los integras a tu clan y eso va a hacer que se reorganice un poco tu familia, no porque esté mal, sino porque se va a reorganizar cuánticamente. Claro. Se va a poner en el lugar correcto. Y eso también te va a hacer sentir a ti que el lugar donde te rechazaron y al que no pertenecías, ya hoy empiezas a pertenecer. ¿Cómo se llama la cosa posparto? ¿La depresión? Nunca. De hecho, yo pensé, dije, Dios mío, yo me voy a volver más loca de lo que yo ya soy. Pero mi esposo siempre fue consciente que yo era loca y yo nunca lo he negado. Y mis amigas me aman por lo loca. Pero fíjate que cuando yo tengo todo esto y paso por todo esto, me volví una guía para mucha gente. De hecho, detrás mío tengo, 7 mamitas han sido madres gracias a mí y a mi equipo pues yo trabajo con INSER de la mano en muchas cosas. De historias que yo te digo, es que yo me podría quedar hablando un día entero. Una de mis mejores amigas en Estados Unidos hizo 3 in vitros allá. Y la doctora le dijo, no te hagas nada, tu chance es 0.3. Cuando ella me dice eso, le digo, te vas para Bogotá, te espero en junio. Y cojo al esposo y le digo, un argentino, compré ya el tiquete. En resumen, pasó mucho tiempo, hoy en día Franco nació en Bogotá, después de que le dijeron que no iba a poder ser mamá. Pero con todo eso, nunca tuve depresión. Yo le decía a mi esposo, yo era más chévere embarazada. O sea, yo embarazada con las hormonas bailando en mi cabeza, yo era relajada, todo es súper bien. No estoy diciendo que soy diferente, o sea, soy chévere, pero claro, ya ese relax que estás como en un viaje, no, ahora ya estoy mucho más alerta, ya el genio no está todo el tiempo sonriente, pero embarazada. Y tuve a mis hijos y nada. Y sí he tenido que acompañar a otras mamitas, que lo que te dije al principio, que no han tenido problemas, simplemente nació un bebé, un extraterrestre que llegó al mundo y se volvieron locas. Las hormonas de su cabeza no pudieron con la depresión postparto. Entonces ahí es donde yo digo, ¿con mi cabeza qué? ¿O qué? Pues es que pueda que en tu caso no hayas sentido la depresión postparto, pero esa depresión postparto pueden ser muchas cosas. Pues uno, el dolor de la separación, que viene un poco a recordar esa sensación de la herida de abandono. Entonces muchas mujeres, la depresión sale en el momento en que sale el bebé y ya dejan digamos que de tener ese nidito ahí y sienten que esa separación al final es como una suerte de abandono, ¿no? Como que pierden la identidad del ser, que es otra de las causas por las cuales viene la depresión postparto. Es que ya no se identifica en su rol de, como se llame tu amiga, voy a poner tu nombre, en su rol de Ana, sino que ahora es mamá. Y pasa mucho que si no te ha pasado, tus hijos todavía no han entrado al colegio o al jardín, tú pierdes tu identidad. Entonces son los papitos de, la mamita de, la mamá de. Entonces ya te identificas tú como mamá y te dejas de identificar como persona. Yo soy la mamá de los mellos y la mamá de Mor, ya. Y ahí es donde es chévere para ti también integrar que uno, a pesar de ser mamá o de ser papá, no pierde su identidad y su individualidad. Por eso veo, y esto es más para ayudarles a hacer conciencia, como amplitud de conciencia, cuando la gente en sus biografías pone papá de Matías, mamá de y papá de un perrito, ¿sí? Entonces, al final, eso es lo que los define en la vida. Supón que tengas una pérdida de un hijo porque murió. ¿En dónde queda tu identidad? O cuando tu hijo o tus hijos se vayan ya a la vida y vayan a vivir como lo hemos hecho todos. 12 años que son de uno, el resto son del mundo. Exactamente. Y cuando se vayan a vivir, ¿qué vas a hacer tú? ¿Mamá de? No. Por eso es que tienes toda la razón. Y por eso es que el tema psicológico o acompañar, yo nunca leí ningún libro de nada en el embarazo, nunca. A mí me dieron de todo y yo lo regalé. Yo tuve 1000 cosas dentro del embarazo, yo ni siquiera abría Google, pero sí es muy importante, primero la familia cercana, directa, es decir, el esposo y papá y mamá, tienen que ser un coequipo a full para afrontar lo bueno y lo malo, es decir, y los miedos y todo. Yo le digo a mi esposo, mi amor, sí, tú y yo somos los papás de estos chiquitines, pero somos primero tú y yo. O sea, ellos llegaron a nuestro hogar y son la vida de nosotros, pero somos primero tú y yo. Cuesta llevarlo a cabo, pero ese es el sostén, porque nosotros, a pesar de todas las pérdidas y todo lo que vivimos, más nos acercábamos. Es decir, cuando teníamos esas frustraciones y esas pérdidas, como pareja, más sólidos, fortalecidos estaban. Y ahí es donde es mucho más difícil desapegarse de los hijos, porque pues al final son su sangre, para las mujeres salió de su vientre.
Entonces es mucho más difícil el proceso del desapego cuando nacen, es muy fuerte, que es ese trabajo del desapego, sí. Y hace que las personas no puedan, digamos que, conscientemente entender que se está yendo una persona, y entonces lo que te digo, pierden como esa identidad. Y sobre las parejas es muy importante cuando las parejas tienen hijos. Las parejas normalmente cuando tienen hijos giran su relación en torno a los hijos, y son los hijos los que se tienen que adaptar a las dinámicas de pareja, no al revés. Y esto probablemente habrá gente que diga, es que eso es un mal papá, es que como usted no vive con su hija. Hay que tratar de pensar así. Yo tengo una vida a la que adapto a mi hija, pero no me adapto a la vida de mi hija porque si no pierdo mi identidad. Y yo no quiero una hija frustrada, no quiero un papá frustrado, porque seguramente siendo papá frustrado voy a causar muchas más heridas que siendo un papá pleno, sí, ocupando mi lugar y adaptando la vida a mi hija. ¿O qué me dices cuando duraste y soportaste tener una relación, un noviazgo, un matrimonio, te casas, te aguantas todo lo que te tienes que aguantar, lo perdonas, lo amas, lo abrazas, tienes una familia, y después cuando los chinos tienen 16, 18 años, los matrimonios se mueren? Precisamente por eso. Por eso. Porque no, y además, como no somos la misma persona, ¿no? Entonces uno se casa con una persona y se separa de otra. Conoces de quién te casas y desconoces de quién te divorcias. Entonces se separa de otra y en el camino cambiamos. Entonces no estamos teniendo conversaciones de pareja. Hay que tener dinámicas de pareja. O sea, los hijos necesitan más tiempo con sus abuelos, necesitan más tiempo con las niñeras. Eso no les va a pasar nada. Y si va a tener una herida de abandono, pues usted baila sana conscientemente y ya. Sí. Pero es saber conscientemente cómo alrededor de los hijos vale la pena tener el núcleo familiar, no alrededor de los hijos, perdón, sino alrededor de la pareja. Y si se separan, supongamos que se separan, igual, alrededor de su propia identidad, adapte a su hijo y no a su hijo adapte. Es que ese es el éxito de las relaciones y de uno como persona también. Exactamente. Así es.